Análisis, ¿qué le está pasando a la economía en este momento? Pues el titular rápido es: se debilita, se desacelera, trae más inflación, la gente pierde poder adquisitivo y en buena medida esto obedece al impacto de la crisis con Irán. La Comisión Europea acaba de concluir sus previsiones económicas de primavera. La alta institución europea revisa, por lo tanto, a la baja lo que había visto apenas unas semanas antes. Vamos a analizar algo más en profundidad qué significa esto y hasta dónde llega esta revisión con la portavoz de la Comisión Europea en España, María Canal Fontcuberta. María, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente, y gracias a vosotros. La idea principal es esta, ¿no? La economía se debilita y en buena medida se lo debemos al impacto de la crisis con Irán. Sí, esto es lo que nos dicen las previsiones económicas de primavera que se publicaron ayer para el conjunto de la Unión Europea. Se espera que sigamos creciendo, pero eso sí, a un ritmo mucho más lento de lo que habíamos previsto en las últimas previsiones que se sacaron en otoño del año pasado. Se espera que el crecimiento en el conjunto de la Unión Europea se desacelere hasta un 1,1%. Se había previsto anteriormente un 1,4% frente a ese 1,5% en el año 2025. Ya para el año 2027 se prevé que aumente ligeramente el crecimiento hasta un 1,4%. A nivel de inflación se espera que alcance un 3,1% en el conjunto de la Unión Europea. ¿Qué es lo que habrá detrás de ese crecimiento? El consumo como principal motor. Se observa que para el conjunto de la Unión la inversión empresarial se va a ver limitada, o se espera que se vea limitada por el endurecimiento de condiciones de financiación, la reducción de los beneficios empresariales y el aumento de la incertidumbre. La demanda externa también se espera que se debilite. Ese aumento de la incertidumbre es tan grande en esta ocasión que nos ha llevado a presentar un escenario alternativo sobre la base de un modelo, un escenario más pesimista, considerando que no cabe descartar la posibilidad de que continúen aumentando los precios de la energía hasta el año 2027. A nivel de finanzas públicas, hablo siempre para el conjunto de la Unión ahora mismo, el déficit va a seguir aumentando de un 3,1% del PIB en el 2025, llegaremos a un 3,6% en el 2027, que es lo que hay detrás, el aumento del gasto por intereses, las medidas de apoyo que se están tomando para hogares, empresas vulnerables en el contexto de la guerra y también el incremento del gasto en defensa. En el 2025 teníamos a 10 Estados miembros con déficits superiores al 3% del PIB, ese límite que marca la normativa europea, y se prevé que esa cifra va a ascender a 13 en el 2027. La deuda pública a nivel Unión Europea también va a aumentar. Pasamos del 82,8% del PIB el año pasado a un 85,3% en el 2027, y en ese año se espera que haya 4 Estados miembros con unos ratios superiores al 100%. Frente a todo esto, destaca positivamente la situación española. Se observa que España es la única economía de la Unión Europea que resiste a las embestidas de esta crisis, y la Unión Europea no solo no recorta la previsión de crecimiento para este año, sino que la ha mejorado una décima. Desde el 2,3% nos quedamos en un 2,4%. Sí que se recorta una décima la del crecimiento del año pasado, que quedaría en un 2,8%, y la previsión para el año que viene, que nos llevaría a un 1,9% en vez del 2% anterior. A nivel de inflación estamos prácticamente en la media europea. A nivel de crecimiento, solo por dar un poco una comparativa, Alemania está creciendo al 0,6%, se espera que Francia lo haga al 0,8% este año, Italia al 0,5%, y la media de la eurozona será un 0,9%. ¿Qué es lo que hay detrás del crecimiento español? Consumo privado, pero también inversión. Hay un fuerte efecto de arrastre desde el año pasado. Nos seguimos beneficiando también de ese consumo privado que se nutre de un crecimiento del empleo, en parte por la migración que llega al país y sostenida.
y también nos ha beneficiado, al igual que el conjunto de la Unión, pero de una manera mucho más marcada, la gran penetración que tienen las energías renovables en la península, que han amortiguado ese choque del alza de precios de la energía. ¿Por qué? Porque nuestros precios de la electricidad dependen muchas menos horas del precio del gas. El gas fija el precio marginal de la electricidad solo el 15% de las horas, y esto es una cifra muy inferior a lo que ocurre, por ejemplo, en países como Italia, en un 90%, o en Alemania. A nivel de finanzas públicas también nos encontramos con una situación mejor. Hay un ligero deterioro de la previsión del déficit. En noviembre hablábamos de un 2,1%, ahora hablamos de un 2,4% para el año 2027. Se espera una mejora del 2,1% previsto anteriormente al 2%. La Comisión en sus previsiones siempre tiene en cuenta o asume que las medidas del Gobierno para apoyar a los distintos sectores en esta crisis energética por el cierre del estrecho de Hormuz no se van a prolongar en el tiempo y van a expirar de cara al 2027. Como hemos visto con el crecimiento, esta trayectoria es muy distinta a la que vemos en las otras grandes economías. Este año estamos viendo registrar en Francia un déficit del 5,1%, en Alemania del 3,7%. Hemos hablado antes de todos esos países que podrían superar el límite. ¿Cómo reaccionar un poco ante toda esta situación? Pues yo creo que vemos dos cosas clave, y se está ahora a la espera de ese paquete del semestre europeo de primavera, que en principio está previsto para el 3 de junio, su adopción por el Colegio. Por un lado, está claro que esa agenda de descarbonización, de apostar por las energías autóctonas y bajas en carbono, nos hace mucho menos vulnerables ante las crisis. Esta crisis ha sido muy diferente de la que provocó la crisis de Ucrania. Lo explican también las previsiones, en las que había una dependencia que pasaba a través de unas infraestructuras fijas de gasoducto, que era muy difícil buscar alternativas. Aquí la situación ha sido mucho más fácil para la Unión Europea, pese a las dificultades, con lo cual hay que seguir con esa agenda de descarbonización. Y por otro lado, viendo los motores del crecimiento para el conjunto de la Unión y para España, es clara la necesidad de seguir apostando, seguir acelerando todo ese trabajo en nuestra propia competitividad y en el mercado interior. Así que esperaremos ahora a ver qué recomendaciones propone la Comisión Europea para su adopción por parte del Consejo en ese paquete del semestre europeo, pero la dirección sí que parece ser clara. En cierto modo, María, todo parece depender de que se extienda más en el tiempo o no el conflicto con Irán, porque las advertencias que nos llegan tienen mucho que ver con las banderas rojas en el mercado de la energía, claro. Así es, todo depende de eso. Hay una enorme incertidumbre. Ayer el comisario Dombrovskis señalaba cómo esa ventana de oportunidad para que el conflicto no se extienda en el tiempo parece que se va cerrando sin una conclusión satisfactoria. Esto es lo que ha llevado a la Comisión de modo excepcional a incluir en sus previsiones ese escenario más adverso como alternativa, en el que el conjunto de la Unión vería recortado el crecimiento hasta el 0,7% este año, y ese rebote que se espera el año que viene, que llevaba el crecimiento a un 1,4% en el escenario base, también desaparecería por completo. Es un escenario alternativo pesimista, no es el peor que uno puede imaginar, pero bueno, esperemos que nos quedemos en el escenario base. María Canal Fontcuberta, portavoz de la Comisión Europea en España, gracias por la amabilidad de explicar en detalle las previsiones de primavera de la Comisión Europea, y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros, un placer.